Hernani sí que desde el 2021 iniciamos un proyecto comunitario que se llama Hernani Bruja B. Se basa en la planificación estratégica de los sectores, aquellos sectores esenciales para dar respuesta a las necesidades básicas que tiene el municipio o los y las habitantes del municipio. Es una elaboración conjunta, planificación conjunta junto a la comunidad y el sector económico. Hablamos de que la forma de hacer de una nueva arquitectura democrática, donde hay tres vértices, el público, el comunitario y el económico, y conjuntamente planificamos los planes sectoriales de cada sector. La alimentación, los cuidados, la energía, las tecnologías, bueno, son diferentes ámbitos en los que estamos trabajando de esta manera, entendiendo que desde el municipalismo o el nivel del municipalismo puede ser clave para poner en marcha nuevas políticas mucho más ambiciosas que vayan en pos del crecimiento. En la situación, en el momento en el que estamos de crecimiento económico, es necesario que pongamos proyectos transformadores en marcha. Crear redes entre los municipios y proyectos comunitarios unidos a los proyectos municipales que pueda haber es clave también y es esencial para que todo esto vaya tomando fuerza y para que sean más eficaces. Cuando hablamos del decrecimiento, quizá en nuestro caso también hemos ido cambiando de lenguaje y de terminologías, ¿no? Hemos hablado de transición sostenible, desarrollo sostenible, a transformador, a decrecimiento. Bueno, lo que tenemos claro es que el nivel de desarrollo en el que estamos no puede seguir tal y como está y tenemos que ir decreciendo para el bien de la gente. La primera medida que hay que tomar como sociedad es bajar el consumo de energía, y en nuestro municipio, que es un municipio industrial, es un reto muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Pero es un reto que tenemos que hacer. Hemos colaborado en crear una comunidad energética comunitaria, con la cual hemos firmado un convenio de colaboración para dar la cesión de espacios públicos para que haya instalaciones de renovables, y hemos hecho una concesión para 25 años. Estamos trabajando en un proyecto de revalorización de tierras contaminadas no tóxicas ni peligrosas. Lo estamos trabajando con una empresa pionera. Lo que hemos firmado es un convenio de colaboración, pero todavía está a la espera de que se ponga en marcha todo este proyecto. Cuando accedimos al Ayuntamiento de Hernani, cuando nos presentamos la candidatura, fueron todos estos proyectos en nuestro programa de gobierno y obtuvimos el apoyo de la gente. Tenemos que ayudar a la gente que comprenda cuál es la situación en la que vivimos, de alguna manera explicar muy bien por qué tomamos las decisiones que estamos tomando, porque algunas veces suponen que la comodidad diaria de las personas tenga que ir cambiando, o que las vidas de las personas no sean tan cómodas como las que están siendo hasta ahora, ¿no?